Bueno, ahí pusimos grabación. Estoy compartiendo pantalla. Bueno, lo que empezamos a ver el otro día era integrales de línea. ¿Vale? Cuando hablamos de integrales de línea, ¿vale? Aparece ese símbolo. ¿Vale? Escribamos ese símbolo. ¿Qué quiere decir ese símbolo? ¿Cómo se lee? ¿Qué entendieron? Que sería la integral por esa curva Sí. del campo vectorial en la dirección del vector R. Con la trayectoria sería. Claro, R, ¿qué es ahí? La dirección no es la trayectoria, justamente. Y, o sea, ¿con quién está relacionada? ¿Con el campo vectorial o con la curva? Porque se hacía una composición, ¿no? Esto con el campo vectorial. No, es muy parecido a lo que habíamos cuando nosotros poníamos la integral. No sé si se puede escribir. Cuando me aparecían los símbolos en una integral cualquiera. Las integrales que escribimos a principio de cuatrimestre. Me aparecía la integral entre, por ejemplo, A y B de una función escalar, una f de x diferencial x. ¿Eh? Ese diferencial x, ¿qué me estaba dando? Tenía que ver con el campo escalar, porque tenía que estar relacionado con la cantidad de variables independientes del campo vectorial, ¿no? Pero en realidad estaba relacionado directamente con la curva. Fíjense que acá SR termina siendo la representación de la curva a través de una función vectorial. ¿Se acuerdan? Que era lo que dijeron el otro día, ¿no? O sea, cuando poníamos eso, el símbolo sigue siendo el símbolo de una curva. El dominio de integración ahora es una curva. Esa curva iba a estar contenida en el plano. ¿Sí? ¿Por qué tiene que estar contenida en el plano? Y porque los campos vectoriales que nosotros vamos a usar, es ser un campo vectorial, lo vamos a trabajar con dominio en R2. ¿Sí? Entonces, la curva esa tiene que estar contenida en el dominio de la función que estamos integrando, que en este caso es un campo vectorial. Y esa curva la representamos de alguna manera, ¿no? Como f es un campo vectorial, elegimos en esta definición para representar a la curva una función vectorial. Por eso nosotros terminamos diciendo, mira, esa curva va a estar representada a través de una función vectorial. ¿Sí? ¿Qué características tenía que tener esa función vectorial? No hay una sola, sino que había muchas, pero le decíamos, mira, va a tener que ser de tal manera que haga que esté representando a una curva que le vamos a pedir que sea regular. ¿Cuándo decíamos que una curva era regular? Lo tenemos acá al lado, ¿no? Cuando la función vectorial que usamos o que elegimos para representarla es continua. Continua, ¿qué quería decir? Que las dos componentes eran continuas. ¿No? Que tenga derivada, o sea, que exista la R' y que la derivada sea continua. En el abierto donde está definida la R, ¿no? La R tiene que ser continua en el cerrado, derivable en el abierto. Y que además la derivada, ven que me dice acá, no sea la función nula, o sea, no sea como función vectorial la función nula. Ven que me dicen, mira, la R' de t no tiene que ser el vector nulo para todo t del intervalo AB. Cuando una función vectorial cumple esas condiciones es porque esta nos sirve como representar a una curva y esa curva va a ser regular. Esa curva va a tener que estar contenida en el campo, ¿no? Ven que dicen, mira, le vamos a pedir a la curva que sea una curva plana regular, que esté definida por una función vectorial, que va a tener dos componentes, o sea, la vamos a llamar f de t y g de t en la teoría, y que el campo ese vectorial va a tener que ser un campo vectorial definido y acotado sobre la gráfica, ¿sí?, de la curva, digamos, ¿no? O sea, que ese campo vectorial tiene que estar definido para todos los puntos de la curva. ¿Sí?
porque si no, no voy a poder calcularlo, digamos, ¿no? Uno tenía que analizar qué efecto produce ese campo vectorial sobre cada punto de la curva, ¿no? Y sumarlo. Y aparecía ahí cuál era la definición, ¿no? Y la definición de la integral de línea se daba a través de un límite, ¿no? En ese límite hablaron de hacer una partición y nos quedó esto, ¿no? En esa, muy parecido a lo que eran las sumas de Riemann, aparece adentro de la sumatoria un producto escalar. Un producto escalar entre dos vectores, pero en realidad para cada punto de la curva me quedan dos vectores, digamos, ¿no? Cada vez que elija un puntito en uno de los elementos de la partición, ven que me queda un vector que está relacionado con el campo vectorial evaluado sobre un punto de la curva por un delta, que era el vector que va a estar representando a la curva sobre la que estoy integrando, ¿no? Que terminaba, que después aparecía también cuando lo veíamos allá, como aparece un diferencial, terminaba apareciendo como un vector tangente. Esa es la definición. En la definición aparece ese producto escalar, que además me servía, y uno dice, bueno, pero en realidad cada vez que hago una integral no calculo el límite, lo mismo que nos pasaba con la otra. Porque no es cómodo calcular el límite, no es nada fácil, tengo una suma, o sea, en realidad lo que tengo son infinitos términos para calcular ese límite, y nosotros no vimos cómo se calculaban esos límites. Pero sí era importante porque nos va a servir cuando tengamos que sacar algunas conclusiones acerca de los resultados de esta integral o cuando no tengamos, por ejemplo, la ley del campo vectorial. Solo tengamos algunos datos. Lo que empezamos a ver después de eso es una forma de cálculo, que esa sí la vieron con Ancho el otro día, ¿no? Pero para que haya una forma de cálculo, o sea, esta que vimos acá es una definición cuando aparece el límite. Cuando hablamos de forma de cálculo es un teorema. Ese teorema me empieza a pedir algo, ¿no? Me pide que el campo vectorial, además de que la curva sea regular, me empieza a agregar que el campo vectorial sea continuo. Antes me pedía que el campo vectorial esté definido y sea acotado sobre la curva para poder calcular el límite, ¿no? Ahora, para que valga el teorema, le tenemos que pedir que sea acotado. Esperen que tengo que hacer entrar a alguien. Que sentí el ruidito. Hola. ¿Cómo estás? ¿Dónde estoy acá? Estamos acá. Bueno. ¿Y cómo me quedaba la forma de cálculo? Y en realidad era como bastante sencilla la forma de cálculo, ¿no? Porque ¿qué vamos a tener que hacer? Y nosotros teníamos que calcular el campo vectorial sobre cada punto de la curva. Y en realidad la curva la teníamos representada a través de una función vectorial. Así que vamos a tener que hacer la f calculada en r de t multiplicado por el diferencial de r. Y el diferencial de r es el diferencial de una función vectorial. ¿Que cómo lo vamos a calcular? La derivada de r por el diferencial, ahí me quedó algo mal, eso es el diferencial de t. Esperen que está. Ahí cuando puse eso, se ve que corté y pegué. Estoy tratando de ver cómo hago para escribir. Como ya estoy reemplazando esto, pero es diferencial de t. Bueno, ahora lo voy a corregir. Ven que dicen, mira, desarrollamos la expresión y ¿qué me va a terminar quedando? Ahora, la f calculada en r de t es la f calculada en x de t y de t. Si pensamos que la r era eso, voy a salir de acá para poder escribir. ¿Me dicen si ven bien? Porque no puedo escribir. Voy a achicar esto, si pudiera achicar de este lado. Pero ahí me pareció. Achico los cositos de esto. ¿Se ve bien ahí, chicos? Sí, sí. Se ve. Bueno, entonces, porque si no, no puedo escribir. Por más que esté animado y todo, no funciona.
Bueno, acá en realidad, mándate. Copié y pegar. Pero ¿quién es F calculada en R de T? Y sería la F calculada en cada una de las componentes. Yo junté acá. Esto está copiado, lo corté y pegué de lo que estaba en el libro. Y no usé las mismas letras, ¿ven? Que acá dice X de T y de T. Y acá le pusimos F, ¿no? Serían la X y la Y. La calculo, el diferencial eran las dos componentes por el diferencial de T, y después uno, ¿qué tiene que hacer? Mira, tengo que realizar este producto escalar. ¿Qué me puede pasar? Que lo haga a partir de acá, porque tengo el campo vectorial, tengo la curva, compongo la curva, hago la derivada de la R, hago las cuentas, y ahí que me termina quedando una integral de una función escalar, porque cuando hago ese producto escalar me queda que todo termina dependiendo de la variable independiente o del parámetro que usamos en la función vectorial, ¿sí? O puede pasar que lo trabaje un poco. Trabajar un poco, ¿qué quiere decir? Pero F era un campo vectorial. Si F es un campo vectorial, nosotros decimos, bueno, esta F tiene, pensamos que las componentes son y tiene dos componentes. Se acostumbra a cada una de las componentes llamarlas P y Q. ¿Sí? Como una costumbre, digamos, ¿no? Donde P y Q, ¿qué van a hacer? Si F era un campo vectorial, P y Q son campos escalares. Muy bien. Estos son campos escalares. ¿Sí? Esos campos escalares, como estamos trabajando con la forma de cálculo, le vamos a estar pidiendo que sean continuos, ¿no? ¿Cómo hago para darme cuenta que el campo vectorial es continuo? Me fijo en que los campos escalares sean continuos, ¿no? Cada una de las componentes sean continuas. Y entonces pongo F, en lugar de poner la F calculada ahí, resuelvo el producto escalar. Así que cuando hacemos el producto escalar, ¿qué me va a quedar? La primer componente de F, que es P, por la primer componente del R'. Por eso me queda P por X', más la segunda componente de P, que la llamamos Q, por la segunda componente del R'. ¿Sí? Ahí hay un doble paréntesis que no sé si lo alcanzan a ver. Pero entonces esta P, ¿en quién va a estar calculada? Y la estoy calculando en R, ¿no? Así que ya directamente, cuando haga P calculada en X de T y de T, esto va a estar dependiendo solo de T. ¿Está bien? Ya hice la composición ahí. Bueno, pero entonces, si a esto lo llamo P, a esto lo llamo X', ven que ahí está escrito otra vez, podemos hasta mejorar un poco y achicar esto que está acá escrito, que es, mira, voy a distribuir el diferencial de T. Total, tengo varios términos. Para separarlo, hasta lo podría pensar como en dos integrales, si quiero. Pero entonces si lo separo, X' por el diferencial de T, me quedaría en este primer término. Y en el otro me queda el Y' por el diferencial de Y. Y entonces me estaría quedando el producto escalar entre PQ y esta segunda componente, que es el diferencial de X, diferencial de Y. Pero este no era más que el anterior, que era el de R', digamos, ¿no? O sea, como que lo volvimos a achicar. Pero si voy de acá para acá, ¿qué podría estar diciendo? Mira, es P por el diferencial de X, más Q por el diferencial de Y. Entonces se acostumbra a ponerlo así, y uno está haciendo la integral una manera, o nos aparece una manera de escribir a esta integral de línea a través de la forma de cálculo que se le empieza a llamar forma diferencial. Me aparece, la puedo escribir así, que es la que se llama en general forma vectorial, porque acá estoy poniendo dos vectores y el producto escalar, o se puede escribir de esa manera, en donde se llama forma diferencial, y estoy usando el P, digamos, y el diferencial de X y el diferencial de Y, digamos, ¿no? O sea, estoy trabajando directamente con productos comunes y sumas comunes, no con un producto escalar. ¿Sí? A eso se la llama forma diferencial. Hasta acá deben haber llegado con
con ancho, ¿no? Me dijo que alcanzó a hacer un par de ejemplitos. ¿Sí? Sí. Bueno, hizo un par de ejemplos en donde por ahí se dieron cuenta que lo que necesitamos es parametrizar la curva, algunas cuestiones con qué es lo que me importa de esa curva, lo que me importa es el sentido. Entonces, hay un montón de parametrizaciones que me sirven para definir la función, para definir la integral, ¿saben? O sea que tengo muchas funciones vectoriales que me permiten ser usadas en la forma de cálculo. Lo que necesitábamos tener es que respete el sentido, ¿saben? No me interesa a qué velocidad lo estamos recorriendo, ¿no? Eso lo deben haber charlado. Entonces ahí puedo usar cualquier parametrización. Lo que vamos a empezar a hacer ahora es avanzar un poquito con esto. Bueno, esto ya lo tenía, me lo volvió a hacer. Nos vamos a preguntar si esa será la única manera de calcular integrales de línea, ¿no? Fíjense que nosotros ya tenemos una definición que era a través del límite y una forma de cálculo, que nos fue pasando en casi todos los conceptos que fuimos viendo, ¿no? Derivada, tuvimos una definición, una forma de cálculo, derivada de las funciones escalares, ¿no? Cuando vimos integrales de funciones escalares, estaba la definición, la forma de cálculo. La forma de cálculo son teoremas, o sea que tenían restricciones. Si no llego a poder usar la forma de cálculo en las integrales, ¿qué podíamos hacer? Fíjate cuál es el problema que tienen, y entonces o uso aproximación con sumas de Riemann o aproximación aproximando la función por un polinomio que no lo habíamos visto, o uso sumas de Riemann, si a lo mejor no conozco la función o si la función no era integrable. Cuando empezamos con campos escalares nos fue pasando lo mismo, ¿no? Cuando definimos derivadas, las derivadas direccionales, tenemos una definición y teníamos formas de cálculo, ¿no? Las formas de cálculo tenían hipótesis, no valían siempre. Acá nos está pasando lo mismo, tenemos una definición de las integrales de campos vectoriales, hay otros tipos de integrales. Nosotros en esta generalización decidimos trabajar con las integrales de línea, que son las que más necesitan ustedes en la carrera, y vimos una definición que va a tener su importancia, porque creo que a lo mejor hicieron ya no sé si hicieron algún ejemplito de empezar a ver cómo funciona ese producto vectorial, como uno lo mira en los mapas vectoriales o en los mapas de contorno, y una forma de cálculo. Para la forma de cálculo necesito conocer cuál es la curva sobre la que voy a integrar. La curva esa tiene que tener algunas condiciones, el campo vectorial también, y necesitaré tener alguna parametrización, pero necesito conocer la ley, sí o sí, del campo vectorial. Ahora lo que vamos a empezar a ver es que también empiezan a aparecer otras cuestiones, digamos, ¿no? Que nos permiten trabajar con las integrales de línea. Y aparece el teorema fundamental de las integrales de línea. ¿Sí? Vamos a ver, y que va a tener una relación bastante directa, es la generalización del teorema fundamental de las integrales de funciones escalares. ¿Sí? Miren lo que me dice este teorema. Me dice, tengo que tener una curva regular C definida por una función vectorial con un determinado dominio. Hasta ahora vamos bien. Era lo mismo que antes. Y ahora me dicen, mira, tengo un campo escalar con un dominio en D y le pido que sea diferenciable en C. Diferenciable, nos está pasando lo mismo con los campos escalares. ¿Se acuerdan cuando vimos algunos teoremas? Una manera de ver que un campo escalar era diferenciable era que las derivadas parciales sean continuas. ¿Sí? O sea, si tiene derivadas parciales continuas, esto funciona. O sea, habíamos charlado que diferenciable era un poco más que derivable, no es lo mismo, o sea, derivable que diferenciable. Los teoremas tienen la condición de diferenciable. Para resumir un poco, decimos, bueno, ¿qué necesito? Que las derivadas parciales sean continuas, con eso pruebo que es diferenciable. Si pasa eso, entonces puedo calcular la integral sobre C del gradiente de F sobre esa curva
como el campo escalar evaluado en R en B menos el campo escalar evaluado en R en A. ¿No? Así que ahí, ¿qué me está diciendo eso? Primero, ¿tengo un integral de línea ahí, lo que estoy calculando? A ver, tengo que tener una curva, que evidentemente está, y tengo que tener un campo vectorial. ¿Hay un campo vectorial? El integrando, eso que está redondeado, ¿es un campo vectorial? Me parece que sí. Muy bien, es. Sí, con confianza, chicos, vayan diciendo, ¿no? Así vamos viendo si entienden bien. Es un campo vectorial. Y además sabemos cuál es la definición de ese campo vectorial, ¿no? Era quién es el gradiente del campo escalar. Así que las componentes de ese campo escalar, ese campo vectorial que están ahí, son las derivadas parciales. ¿Sí? ¿Sí? O sea que conocemos cuál es ese campo vectorial. ¿Sí? ¿Y qué me dice este teorema? Ah, mirá, si yo estoy haciendo la integral del gradiente de un campo escalar, lo que me está dando es el campo escalar evaluado en el extremo. El campo escalar en el extremo superior menos el campo escalar en el extremo inferior. ¿Sí? ¿Parecido a qué de lo que vimos en integrales? Barrow. A Barrow. O sea, por eso aparece acá como una relación entre los dos, digamos, ¿no? Fíjense que sería algo así como, ah, mirá, estoy integrando la derivada de una función. Que en este caso la derivada está representada por el gradiente, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hago con eso? Ah, mira, recupero algo que tiene que ver con el campo escalar. Es más, termino calculando el cambio total de ese campo escalar sobre cada punto de la curva. ¿Sí? Si integro el campo vectorial, lo que termino viendo es cuál es la variación del campo escalar entre esos dos puntos. Bueno, tenemos la demostración que en realidad es fácil, parece complicada, pero termina siendo muy fácil porque uno dice, pero bueno, ¿quién es el gradiente? En principio uso la forma de cálculo para ir más fácil todavía llegar a eso, ¿no? Y si uso la forma de cálculo, ¿qué voy a tener que hacer? La integral entre A y B. La curva va a estar representada por R, pero el diferencial de R era el R' por el diferencial de T. Y al campo vectorial lo tengo que calcular en la R de T, ¿no? Que era la representación de la curva C. Y acá, para poder llegar, lo que hay que mirar es esto que me aparece acá. Ahora estoy escribiendo. Esto. Y lo que sería la regla de la cadena. Ven que acá que me está apareciendo el gradiente de f calculado en R de t por R' de t. ¿Sí? Y esto era la regla de la cadena cuando uno compone, ¿sí?, un campo vectorial con, ven que esto se va, en realidad estoy haciendo la f calculada en R', ¿sí? O sea, esto sería, ven que sí, lo que me aparece acá. Si nosotros queremos hacer la f compuesta con R derivada, que aparece por ahí, y quiero derivarla, este es un campo escalar y este es el otro. Ah, pero mira, ¿cómo era la regla de la cadena? Y era la derivada de f calculada en la primera que aplico, ¿eh?, por la derivada de R. ¿Eh? ¿Se acuerdan cuando teníamos esto, ¿no? Una f con g, si era un campo escalar y la queríamos derivar. La regla de la cadena, ¿cuál era? La derivada de f calculada en g por la derivada de g. ¿No? Sí. Bueno, esta es la misma, la regla de la cadena, cuando uno la generaliza, dependiendo de cuáles son las funciones, nos iba quedando igual, ¿no? O sea que nosotros tenemos que decir, ah, mira, es la derivada de f. La derivada de f, cuando f es un campo escalar en estas generalizaciones, termina siendo representado por el gradiente, por las derivadas parciales. Me va a quedar la derivada, el gradiente de f calculada en la R, que era la primera que aplicábamos, por la derivada de la primera que apliqué. Esto, ¿sí?, si se fijan en
sería, mira, esto es la derivada, la primer componente que es la derivada de f con respecto a x en r de t. Y la otra componente sería la derivada de f con respecto a y en r de t. Por el r', que ¿quién es? Acá sería el x' de t, el y' de t. No está hecho ahí porque en realidad no era el objetivo, es para repasar lo que era la derivada, ¿no? Entonces ahí que me quedaba esta por esta. Entonces me queda la derivada de f, cambio de notación para que me entre. La derivada de f calculada en r, que era en el xy, ¿no? Por la derivada de x, más la derivada de f con respecto a y, calculada en x por el y'. A lo mejor esto, así nos había quedado en el teorema de la regla de la cadena, digamos, ¿no? Que si la escribimos como vectores, aparecía siempre las derivadas parciales. Pero entonces, esto que era f, volvemos acá en esta definición, en esto. Pero esa es una integral de las comunes, de funciones escalares. ¿Dónde qué estoy haciendo? Integral la derivada de una función. ¿La derivada de qué función? La f compuesta con r. Pero si estoy haciendo la integral de la derivada de f compuesta con r, ¿qué me da? La f compuesta con r. Vuelvo a la función. Si esta fuera g, la integral de la g' me da la g, evaluada en los extremos. Así que esto era la f compuesta con r en b, menos la f compuesta con r en a, y por eso me queda la f en b, en r en b, menos la f en r en a. ¿Y quiénes son r en b y r en a? Y en realidad teníamos una curva que aparece por ahí. Esta curva tenía que estar contenida en el dominio del campo escalar. O sea que todo esto está en el plano. Esta curva estaba representada por la r de t. Y lo que estábamos integrando es, mira, en cada punto de esta curva, lo que me aparece era el vector gradiente, ¿no? A la curva. Así que el vector gradiente será un vector, que no sabemos cuál es, pero en cada punto tengo ese gradiente del campo escalar, que está representado por un vector. Y el diferencial de R relacionado con la curva me terminaba dando un vector tangente en cada punto de la curva, ¿no? Entonces lo que terminábamos haciendo con la integral de línea era ir haciendo el producto escalar entre estos dos vectores, entre estos dos. Entre todos, el producto escalar ese para cada puntito de la curva y lo sumo. ¿Qué pasa? En realidad, como tengo infinitos, no puedo decir lo hago por cada uno y sumo cada producto escalar. Necesitábamos pasar por una, en la definición que hicieron, en realidad necesitamos una parametrización, no me sale, cuando dividíamos el intervalo en partes. Una partición. Una partición, gracias, me salvaron. Tenemos que hacer una partición y entonces después sumamos y el límite, o sea, lo que me daría la suma de los infinitos, que uno lo dice para imaginarse cómo es, pero en realidad no la podemos hacer. ¿Está bien? Tengo que hacer la partición, pasar por la partición y después hacer el límite. Pero lo que me está midiendo esa integral es el efecto de ese vector gradiente sobre cada punto de la curva. ¿Y dónde empieza y dónde termina? Y mirá, en realidad la curva empezaba en este punto, que a lo mejor va a ser el punto A, este va a ser el punto B, y cada uno de estos puntos tenía que ver con el dominio de la función vectorial. La función vectorial que representaba la curva C, ven que ahí me dicen, ¿no? Tiene dominio y B. Así que la R en A me está dando ese punto A, que lo llamamos ahora, y R en B me da el punto B. Cuando íbamos tomando los T en orden creciente entre A y B, me van apareciendo todos los puntos de la curva, digamos, ¿no? Por eso, en esto que hicimos, por lo que dibujé recién, el sentido que le estamos haciendo a la curva es ese. Entonces acá hay algo re importante, porque fíjense, no tuvimos necesidad
de parametrizar la curva para poder calcular esta integral. Es más, si yo en vez de hacer ese dibujo hubiera hecho otro, quiero cambiar de color, por eso puse acá. Si en vez de haber tomado esa curva, sí, yo tomaba esta curva desde A hasta B. Decíamos, mira, esta es una R1. Me quedó así. ¿Qué me hubiera cambiado? Y todo el teorema funciona igual. Si el teorema funciona igual, porque estaría usando otra representación paramétrica, pero evidentemente el resultado me llega a lo mismo, ¿no? Podría estar usándola y todo funciona. Entonces, hay algo que empieza a salir. Bueno, ahí estaba, van a ver que en cada uno está explicado cada uno de los puntitos. Que empieza a salir como conclusión de ese teorema y decir, bueno, ¿para qué me sirve? Ah, pero fíjate que evidentemente no está dependiendo. Ah, mira, tengo una curva regular, eso vale, pero empiezan a aparecer varias cosas importantes acá para esto. Una es que termina siendo el cambio total. ¿Vale? Ahora me va a aparecer, por eso voy a cambiar al oro. Y aparecen algunas otras cosas, ¿no? Si cambio la parametrización de la misma curva, me da el mismo resultado. Ahora, si cambio la forma de la curva, mientras vaya desde A a B, también me termina dando el mismo resultado, porque es lo que me dice el teorema. Entonces, ¿qué vamos a poder estar diciendo de importante con este teorema? ¿Qué les parece? El cambio total no va a depender de la parametrización. Muy bien. El cambio total no depende de la parametrización. Pero además, tampoco depende de la curva, depende de los extremos nada más. ¿Vale? Yo creo que cuando dijiste de la parametrización quisiste decir eso, ¿no? Cambio de parametrización funciona, cambio de curva también. Lo que necesito es empezar y terminar en el mismo lugar. ¿Vale? Entonces, a partir de este teorema, uno empieza a decir, mira, cuando yo esté haciendo la integral de línea del gradiente de alguna función, de algún campo escalar, lo que me va a estar pasando siempre es que esa integral no depende de la curva, sino que depende de los extremos de la curva nada más. Siempre y cuando esté hablando de un campo escalar que fuera diferenciable, ¿no? Tenía que ser derivable para todo punto del dominio donde esté trabajando, digamos, ¿no? Es ahí por donde pase la curva. Entonces vamos a empezar a decir algo. Vamos a empezar a decir que esa integral de línea, que va a ser en un campo de gradientes cuando poníamos eso, es independiente de la trayectoria, o independiente del camino, ¿no? De esa trayectoria que estábamos hablando. Entonces independiente, ¿qué quiere decir? Que me alcanza, si sé que es independiente, me va a alcanzar con conocer los extremos de la curva. No tengo que parametrizar, tengo que conocer cuál es el punto inicial y cuál es el punto final, y listo. ¿Saben? Fíjense que vuelvo para atrás al que teníamos recién, en el dibujito, no sé si lo entienden, que en realidad, cuando me aparece acá, R en B y R en A, ¿quiénes son? Pero R en B termina siendo este punto, R en A termina siendo este punto. Si usé la otra parametrización, a esta la podemos llamar una curva C2. Si estoy usando esta C, tengo otra parametrización, pero no me importa por dónde va yendo. Me interesa quién es el primer punto y quién es el segundo. El primero siempre me va a llevar a A y el último me va a llevar a B. Así ven que esto, ¿quién sería? Y mira, esto es la F en B y esto sería el punto A, que está marcado en el gráfico. ¿Sí? ¿Ven? Eso termina siendo un resultado súper importante. ¿Ven? Y es lo que tenemos que ir viendo ahora, que voy despacio, pero con toda la intención, porque es poco de teoría. Van a ver que ahora no son muchas cosas que uno ve en cuanto a teoría, lo que sí hay que entenderlo bien para poder relacionarlo y poder resolver los problemas, ¿no? O sea,
acá lo fundamental siempre es entender la parte de teoría. Si uno entendió bien todo lo teórico, van a ver que el resolver problemas es bastante sencillo. Entonces, termina siendo... Profe. Sí. O sea, necesitas una parametrización, pero no te importa cuál, puede ser cualquiera. Te termina pasando en que no necesitas ni la parametrización. Pero a la hora de componer ahí, Lo que cuando necesitas tenés el saber es cuál es el campo, punto inicial y cuál es el punto final. De la curva. Fíjate. Pero ahí voy a agregar desde insertar. Nos va a aparecer, pero vamos a poner un campo escalar cualquiera. Vamos a poner, como decía ese teorema, un campo escalar. Un campo escalar que sea 2 más x cuadrado más y. Las dos componentes son continuas en todos los reales, así que esta f es continua en todo R2 y además es diferenciable. Entonces, las derivadas parciales son continuas, ¿no? Es diferenciable en todo R2. Eso se está cumpliendo. Y te digo, mira, quiero que hagamos la integral del gradiente de este campo escalar con respecto a R, diferencial R sobre una C, que la C sea, vamos a hacer empezar en el 0, 0, terminar en el 1, 1 para que las cuentas y todo sea fácil. Y vamos a pensar que la C es esta. ¿No? Esta C es la I igual a X al cuadrado, con X entre 0 y 1. ¿Ven? ¿Cómo hacemos para calcular esta integral? Y necesito una representación paramétrica. Lo primero que tengo que hacer es encontrar una parametrización, una función vectorial. Y hay una re fácil, ¿no? ¿Qué hago? Pongo X igual a T, Y igual a T cuadrado, y el T varía entre 0 y 1. ¿Sí? Elegí una. sí. ¿Sí? Si el T varía entre 0 y 1, ¿qué voy a necesitar? Ah, mira, ¿cuánto vale R en 0? Que me da el punto 0, 0. Y en el extremo final me da R en 1, ¿no? Que me queda el 1, 1. Ah, pero entonces tengo este punto inicial y este punto final. ¿Eh? Lo podemos llamar A y B, porque le pusimos esa flecha. ¿Bien? El teorema que me dice, mira, si querés calcular esto, todo lo que tenés que hacer es la F calculada en R en B menos la F calculada en R en A. ¿Sí? ¿Quién es B y quién es A en este caso? B es, lo miro acá, ¿no? El 1. ¿Quién es A? Sí, sí. El Cero. 0, porque son los extremos. ¿Está bien? Porque acá, ahí lo que me están apareciendo Sí. ahí son los extremos para T. ¿Está bien? Bien. F, bueno, la R que estamos usando, en este caso en particular, es esta, ¿no? Y fíjense que R en B es esta. Y R en A es esto que está. Así que el R en A lo tengo acá, que me da origen al punto A. R en B me da origen, cuando lo miro en el dibujo, es el B. ¿Eh? La imagen de R en A y la imagen de R1 son pares ordenados, digamos, ¿no? Eran vectores o lo puedo mirar como esos dos puntitos. Cuando hablamos de funciones vectoriales, lo mirábamos como el vector posición. ¿Y ahora qué tengo que hacer ahí entonces? Ah, el campo lo tengo. ¿Quién va a ser? El campo escalar calculado en R en B, que era en
el 1, 1, menos el campo escalar calculado en RNA, que es el 0, 0. ¿Sí? ¿Y esto qué es? La F calculada en el 1, 1, me queda 2 y 1 más 1, 2. ¿Está bien? Menos, estoy reemplazando acá. La F en el 0, 0 me da, ahí algo que está mal, ¿no? Me falta un más acá. Menos 0, ¿no? Así que esto me queda 4. ¿Sí hice bien las cuentas? ¿Sí? Sí. Bueno, o sea que de ahí nosotros estamos diciendo, mira, esa integral me da 4. Si ese gradiente estuviera representando el trabajo que estoy haciendo, me está diciendo, mira, el trabajo sobre ese campo escalar, sobre esa curva, me da 4 en algo, ¿no? Bueno, ¿cómo lo haríamos si tuviéramos que hacerlo parametrizando? Si usamos la forma de cálculo. ¿Qué teníamos que hacer? Mira, voy a tener que conocer quién es el gradiente, ¿no? Tendríamos que haber hecho el gradiente de la F. Tengo que conocer el campo vectorial. ¿Qué me queda? La derivada con respecto a X me da 1, derivada con respecto a Y también me da 1, ¿no? Esto eran las derivadas parciales. Derivada de F con respecto a X, derivada de F con respecto a Y, ¿sí? Entonces teníamos que hacer la integral para los extremos de R, que serían 0 y 1, del campo vectorial evaluado en cada punto de la curva. En este caso, justo por el que puse, me terminó quedando que... No, está mal lo que dice, chicos. Qué mal. ¿Qué tengo que hacer acá? Porque el campo escalar. No, está bien. No estaba mal. Este es el campo escalar. ¿Quién es el gradiente de este campo escalar? La derivada con respecto a X. Las derivadas parciales. Derivada con respecto a X, derivada con respecto a Y. No sé por qué dije que estaba mal, pero está bien. Ahí me queda eso. ¿Cómo me quedan las derivadas? La derivada de este. Yo estoy haciendo todo mal, chicos. ¿Qué hice mal? Pasa que para mí acá tenemos un problema, ¿no? Vamos a ponerle acá un más. 1, no es 3, 2. ¿Qué? El campo es 1, 1, ¿no? No, ahí lo que le puse acá, vamos a ponerle acá un más. Todavía no lo usamos para nada. ¿No? El F que tenemos que dar es un campo escalar. Esperen que me está... Hace un rato que estoy sintiendo un ruidito de alguien que está tratando de entrar. Y no lo hice entrar y... Espérenme un segundo. ¿Dónde lo tengo acá? Creí que... No me está apareciendo. ¿Habrá podido entrar? ¿Alguien estaba intentando entrar? ¿No tienen idea? ¿No pusieron en el grupo o algo? Ahí me fijo. Porque yo tengo acá, pero no sé si alguien intentó entrar y yo no lo dejé. Porque me estaba haciendo un ruidito hace un rato y estaba... En el grupo no hay nada. Bueno. Pobre, si quiso entrar no lo dejé. Necesitábamos un campo escalar, ¿no? Un campo escalar que era 2 variables y el resultado me da un número. Tenemos que hacer el gradiente de ese campo escalar, ¿no? Vuelvo acá. Si el campo escalar, dijimos que era el campo 2 más x al cuadrado más y, ¿cómo me queda el gradiente? O sea, el problema de antes era que lo había expresado como un campo vectorial y necesitas... Claro, le puse, en vez de poner un campo escalar, le puse una coma acá, ¿no? Y esto me termina quedando, y esta cuenta está mal, ¿no? Sí, ese campo que puse, en vez de un campo escalar, puse como ejemplo un campo vectorial.
Entonces acá me queda la f en 1, 1, me va a tener que dar 1, 2, 3, 5, menos la f en 0, 0, 2, y esto me tiene que dar 3. Había que reemplazar. Ahora hacemos acá, para hacer forma de cálculo, el gradiente, para ver qué campo estamos, cuál es el campo vectorial, ¿no? Esto es un campo escalar, y este es un campo vectorial. ¿Está? El gradiente, ¿qué tengo que hacer? La derivada con respecto a x. Sí, te queda 2x más 1. Perfecto. Y la otra componente 1. Me queda 2x más 1, perfecto, y esta componente me da un 1. En realidad me di cuenta porque digo, estaba haciendo algo que no podía hacer nunca, algo que me quedé contacto, y digo, ¿qué hice? Bueno, ahí tenemos el campo vectorial. Entonces, en realidad, lo que estamos integrando era el campo vectorial este, ¿no? Fíjense que en ningún momento, cuando usamos el teorema, lo necesitamos para calcular la integral. Ahí está, ¿no? ¿Ahí nos sintieron un ruidito? Ahí está. Hola. ¿Vos habías querido entrar hace un ratito? Florencia. No sé si querías entrar y no te dejé o sos otro. Bueno, entonces ahí. Ahora digo, mira, entonces lo que quiero integrar es este campo vectorial, si quieren, para que nos quede mejor escrito, primero vamos a poner acá, ¿no? ¿Qué quiero integrar? Sobre C, este campo vectorial, que tengo las componentes, 2x más 1, 1, estos serían P y Q, diferencial R. ¿Qué tengo que hacer? Y tengo que usar la parametrización. Voy a tener que hacer entre 0 y 1 el campo vectorial evaluado en R. ¿No? Acá tengo que poner este campo vectorial, pero evaluado en R. Así que, ¿qué tengo que hacer? En lugar de X, poner T. Y en lugar de I, T cuadrado. Pero la I no me apareció, ¿no? ¿O sí? No, no me aparece en ningún lado, así que me queda así. Por el diferencial de R. ¿Y el diferencial de R quién era? El R', que me queda el 1, 2T, diferencial T. Y ahora ya, una vez que hago las cuentas, ¿qué tengo que hacer? Esto por esto. 2T más 1 por 2T más 1 por 1 más 1 por 2T. Diferencial T. Y ahora tenemos que poner la integral entre 0 y 1 de 4T más 1. Y lo que estoy viendo que no me va a dar muy parecido, ¿no? Esto que me queda. 4, tenemos que integrar, ¿no? 4T cuadrado sobre 2 más T entre 0 y 1. Y esto afortunadamente me da lo mismo. Que me queda 2 por 1 más 1 me da 3 menos 0. ¿Está bien? Me da lo mismo. ¿Está bien? Nos tenía que dar lo mismo. En la segunda parte usamos la forma de cálculo. Acá estamos usando forma de cálculo. Y acá estamos usando el teorema fundamental de las integrales de línea. Como justo ese campo vectorial que queremos integrar es un campo de gradientes, no necesito usar la forma de cálculo, porque es como que ya sé, puedo usar el teorema y me dice, mira, entonces es el campo escalar de donde proviene ese campo vectorial, y lo único que tengo que hacer es evaluar el campo vectorial en los extremos. ¿Sí? Y ahí aparece la regla Barrow. Tuvo una ventaja, porque en realidad es como estar integrando la derivada de una función, ¿no? Como conozco la función, la hago directamente, ¿sí? Si en lugar de haber usado esa función C, uso otra. Nos debería dar lo mismo. Me da lo mismo, digamos, ¿no? Y en realidad el usar otra haría que cuando calcule la F calculada en esa otra, me da exactamente lo mismo. ¿Está bien? La voy a
la hacemos para que se convenza y ahora pasamos a la otra. Esperen que quiero. Necesito insertar. Acá está. Era, uy, ahí me olvidé cuál era el campo, ¿no? Habíamos puesto, ay, ¿dónde está? Inserte eso en cualquier lado. Esta. ¿Dónde está escribiendo? No está. Acá era esta. 2 más x cuadrado más y. ¿Se acuerdan? ¿Me lo dicen? 2 más x. Más x cuadrado. Más y. Más y. Muchas gracias. Este era el campo. Bien. Entonces, ahora vamos a tomar una curva que también empiece en el 0, 0 y termine en el 1, 1. Pero vamos a ir por esta. Que esta sea la curva. Ah, esa curva, que es la y igual a x, ¿no? Con x en el 0, 1. Así que la R que podemos usar, si vamos para el mismo lado, ¿cuál sería? La que tiene t y t, ¿no? Y el t pertenece al 0, 1. Esa es una parametrización, vamos a llamarla R1. ¿Dónde empieza? Y empieza en A y termina en B. ¿Cuál sería el que estaría representando a R en 1 en 0? ¿Qué me queda? El 0, 0. La otra sería la R1 en 1. ¿Quién me queda? El 1, 1. Ah, si uso el teorema fundamental para integrar la integral sobre C1 del gradiente de F diferencial R1, porque la llamamos R1 en este caso. ¿Y qué me va a quedar? Y el campo escalar evaluado en los extremos de R. R1 en el punto final menos la F calculada en R1 en el punto inicial, ¿no? Lo que está bien que me dijeron era cuánto valía B. Ya me lo daban acá, ¿no? El B es este, ¿no? El B vale 1. ¿Y cuánto vale A? El que vale 0, ¿no? El A en 0. Ah, entonces, ¿esto qué me va a quedar? Y la F calculada en el 1, 1. Menos la F calculada en el 0, 0. Si queremos, que por ahí a veces también se acostumbra, que sería la F en B menos la F en A. Ah, me da lo mismo que antes. Si uso la forma de cálculo para esta, también me va a terminar dando, esto me tenía que dar 3, ¿no? También me va a terminar dando 3. ¿Vale? Entonces, es donde empieza a ser independiente de la trayectoria, digamos, ¿no? No hago, si quieren hacemos la forma de cálculo para que nos quede sobre C1. Usando forma de cálculo, ¿qué me tenía que quedar? Y la integral entre 0 y 1 del gradiente del campo, que era, tengo que volver para atrás, a ver si nos acordamos cómo nos había quedado el gradiente, era 2x más 1, 1. Esto era 2x más 1, 1, por el R', y el R' me queda 1, 1, diferencial t. Me falta reemplazar esto evaluado en R, ¿no? En R1. Así que me queda 2 por, en lugar de poner x, tengo que poner t más 1, 1. Por el 1, 1, diferencial t, y esto me queda la integral entre 0 y 1 de esto por 1, 2t más 1, más 1, diferencial t. Así que nos queda la integral entre 0 y 1 de 2t más 2, diferencial t,
Y nos quedó 2t cuadrado sobre 2 más 2t evaluado entre 0 y 1, ¿no? 1 más 1 más 3 me da 3, menos 0 nos queda 3. Entonces empieza a ser muy importante esto de que termina no dependiendo de la curva, solo depende de los extremos. Entonces, ahí estamos, acá, ¿no? Acá. Acá. Entonces aparecía, no depende de los extremos, empieza a ser justo que termina siendo el cambio total, porque me da el cambio total de ese campo escalar. ¿Sí? ¿Y qué me pasa si la integral, la curva es cerrada? Empieza a aparecer algo que aparece como una propiedad extra, como un corolario. Si la curva llega a ser cerrada y se cumplen todas las condiciones, ¿qué me pasa? El campo escalar, donde empieza y donde termina, me da lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué me pasaría? Si justo la curva sobre la que estoy haciendo es una curva cerrada, cuando hacíamos acá, f, la f calculada en el punto final, en B, menos la F calculada en ese punto inicial, ¿qué pasa con A y B? Son iguales, es el mismo. Entonces estaría poniendo el A y el B el mismo punto, ¿no? No son dos puntos distintos, así que esto me queda 0. Eso empieza a ser también muy importante, ¿no? Fíjense que si eso que está ahí, ese gradiente, fuera una fuerza, estaríamos diciendo, mira, el trabajo sobre esa curva es nulo. Y ahí es donde vamos a empezar a trabajar. Una cuestión con respecto a la notación, cuando la curva es cerrada, además de poner el simbolito, se le pone un circulito ahí. Si ya sé que la curva sobre la que estoy integrando es cerrada. Y si no, o sea, el simbolito ese que me puede aparecer, lo único que me está indicando es que la curva sobre la que estoy integrando es cerrada. Una vez que uno entiende esto, y ahí lo entendimos, dijimos, bueno, este teorema está buenísimo, pero en realidad necesito partir de un campo escalar y tener el campo de gradientes. Que ven que esto se va a relacionar mucho con lo que vimos de campos escalares. Porque estoy integrando el campo de gradientes. Ahora, ¿qué hago si a mí lo que me dicen es, mira, tenés que hacer la integral de este campo vectorial con respecto a R sobre esta curva? Y ese campo es un campo vectorial cualquiera. 2x cuadrado sobre seno de x, logaritmo de x más y. ¿Valdrá ese teorema? Y ustedes que me contestan, y la verdad que no tengo ni idea. Porque ¿qué vamos a tener que saber para que ese teorema valga? Que el campo sea continuo y diferenciable. Que el campo sea continuo y diferenciable, muy bien, pero fíjense que en este teorema me dicen el campo escalar es continuo y diferenciable. Y claro, a partir de ese campo escalar hago ese campo vectorial. Y acá me dan de entrada un campo vectorial. Ven que uno tendría que empezar a saber, mira, para ese campo vectorial, ¿existe un campo escalar para el cual eso que tengo ahí es su campo de gradientes? ¿Está bien? ¿Cómo hicimos cuando nosotros dijimos, mira, si yo tengo que hacer la integral entre A y B de la f' de x diferencial x? ¿Y ustedes qué me dijeron? Mira, esto es re fácil, porque si estoy haciendo la integral de la f, esto es la f en b menos la f en a, ¿no? Y así apareció el teorema del cambio total, que es lo que me está apareciendo acá, ¿no? Para funciones escalares. Ahora, después nosotros tuvimos que empezar a generalizar, porque acá estoy tomando de partida que lo que conozco es la f', o en los procesos conocíamos la derivada. ¿Qué pasa si lo que estoy haciendo es la integral entre a y b de una g cualquiera? Para poder empezar a ver qué hago con barro, qué hago con esos teoremas, ¿qué empezamos a buscar? Mira, de esa g que necesitamos, ¿cómo se llamaba lo que le buscábamos? La primitiva. La primitiva. Nosotros dijimos, mira, esto es una primitiva de la g evaluada en los extremos, ¿no? Y eso era una primitiva. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es tratar de generalizar
O sea, hacer lo mismo hicimos acá, cómo apareció el concepto de primitiva, acá. ¿Eh? Digo, bueno, si tengo un campo vectorial cualquiera, la pregunta va a ser, ¿existirá algún campo escalar que cuando yo le haga su gradiente me dé eso? Y además, ¿se cumplirán las hipótesis de un teorema parecido? ¿Cómo lo puedo enunciar? ¿Qué me estará pasando? ¿Eh? Y ahí es donde empiezan a aparecer algunas definiciones nuevas, digamos, ¿no? ¿Eh? Que son equivalentes a la que teníamos de antes. ¿Eh? Esto era esto, acá. Entonces empiezan a aparecer, como que uno dice, bueno, busco un concepto parecido al de primitiva. ¿Eh? Y el concepto parecido al de primitiva, ¿eh? Va a ser el concepto de función potencial. ¿Eh? O sea, vamos a ver que acá dice, mira, en este caso aparece algo que vamos a llamar función potencial. Y uno dice, un campo vectorial es un campo de gradientes o un campo conservativo si existe un campo escalar f, tal que f sea igual a su gradiente. ¿Eh? Esa es una definición que después van a ver que a veces aparece como algo conflictiva en un sentido. Siempre que uno trabaje con estas cuestiones y uno empieza a mirar, en cualquier libro está siempre definido así, pero siempre tiene que ver con que uno le pide condiciones de diferenciabilidad, digamos, ¿no? Para que las cosas funcionen, le vamos a pedir condiciones de diferenciabilidad, o sea, le vamos a tener que pedir que estos campos aparezcan con derivadas continuas y algo que tenga que ver con los dominios, ¿okay? Que ahora se los vamos a ir agregando, digamos, ¿no? Para que funcionen las cosas relacionadas con la integral. En principio, la definición, ven que cuando uno lo busca en cualquier lado, me dice así, no me aclara nada acerca de cómo tiene que ser el dominio, y es como que parecería que no aclara nada acerca de P y Q. Pero ven que le estoy diciendo, un campo vectorial es de gradiente si existe un campo escalar tal que sus derivadas parciales son esas. O sea que evidentemente el campo escalar tiene que tener derivadas parciales. ¿Sí? O sea que el campo escalar va a tener que tener derivadas parciales y ese campo F va a tener que ser continuo para que las cosas funcionen. ¿Eh? Pero la leemos así nada más, seguimos trabajando. Bueno, cuando esa la puede encontrar, a ese campo escalar se le dice que es la función potencial. ¿Eh? Entonces, un problema va a ser cómo lo encuentro. ¿Eh? Porque entonces esto de buscar esa función potencial va a ser algebraico, lo que me tengo que asegurar es de que exista, digamos, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo hago para encontrarla y cómo hago para que las cosas funcionen? Cuando vimos cómo hago para encontrar una primitiva, lo que aparecieron fueron métodos para buscar las primitivas, ¿no? Acá nos va a aparecer un teorema bastante importante. Ven que acá me dicen, F, un campo vectorial F que tiene componentes P y Q, es un campo de gradientes si existe un campo F que verifica que la derivada parcial de F y la derivada parcial de I me da Q. Esto y esto es lo mismo, ¿no? ¿Ven que me dicen acá? F, que tiene componentes P y Q, es campo de gradientes si existe un campo escalar F tal que el gradiente del F es igual al F grande, ¿no? Y ahí es donde voy a poder usar el otro teorema, digamos, ¿no? El objetivo tiene que ver con eso. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, cómo hago para encontrarlo. Todavía no sabemos. Por ahora es solo una definición. Y ahí es donde nos preguntamos y nos aparece un teoremita. ¿Okay? Digo, mira, ¿cómo hago para saber que un campo es conservativo? Decir campo conservativo o decir campo de gradientes va a ser lo mismo. ¿Eh? Campo de gradientes o campo conservativo es lo mismo. Como en general, cuando uno habla de campos de fuerzas, campos eléctricos, campos magnéticos, casi siempre se habla de que esos campos son conservativos. No se habla tanto de campos gradientes. El hablar de campos gradientes es más un término matemático, digamos, ¿no? En general ustedes usan
el conservativo, por eso aparece ahí el conservativo. Entonces uno empieza a decir, bueno, pero tengo un campo vectorial cualquiera. ¿Cómo hago para asegurarme que ese campo escalar existe? Para empezar a buscarlo, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo sabré que tiene un campo escalar para el cual eso que tengo ahí es el gradiente? Y ahí es donde aparece esto que es un teorema. Ahora me va a aparecer, porque en realidad aparece como una propiedad, es un teorema. Si es un teorema, se puede demostrar y encima tiene que tener hipótesis, ¿no? Entonces ahí me dice, mira, voy a tener un campo vectorial que tiene que ser derivable con continuidad. O sea, es derivado, derivable con continuidad quiere decir que sus derivadas son continuas, ¿no? O sea, es continua el campo y tienen que ser continuas las derivadas parciales, ¿no? Eso cómo se mira mirando las componentes. No vamos a tener problemas en mirar eso y si no, nos va a aparecer en el gráfico. No es difícil de darnos cuenta, no vamos a hacer demostraciones teóricas acerca de si el campo es derivable o no con continuidad. Venga y me dicen, mira, esto quiere decir P y Q tienen derivadas parciales continuas. En un conjunto abierto de D. ¿Qué es un conjunto abierto del plano? Un conjunto abierto quiere decir, ¿vieron los dominios de los campos escalares? Si yo hago eso, ese dominio no es abierto. ¿Por qué? Porque tiene la frontera. Abierto quería decir que no tenía que tener a los bordes. En realidad la definición de abierto, bien matemática, tendría que decir que para cada punto yo puedo definir un entorno que esté íntegramente contenido en el conjunto. Nosotros con que lo sepamos reconocer, alcanzan, ¿no? Lo que nos tiene que pasar es que no contenga a su borde, a su frontera. O sea, tiene que tener la línea de puntos. Claro, cuando lo mire va a tener que tener línea de puntos. Muy bien, o sea, si nosotros tenemos esto, y es esto así, esto es abierto. Ahora, si tengo así, eso no es abierto. Si tengo un pedazo sí y un pedazo no nos sirve, porque tiene que ser abierto siempre. Esa tiene una parte abierta y una parte cerrada, entonces no me sirve. No Bien. Tiene que tener nunca a la frontera. Otra vez, reconocerlos cuando los dibujé, digamos, ¿no? No voy a decir, mira, no incluye a su borde, no incluye a la frontera, incluye a la frontera, listo. O sea, no vamos a hacer otra demostración teórica. Y fíjense lo que me dice en la propiedad esta, dice, el campo F es conservativo, o sea, es un campo de gradientes, en un conjunto conexo, ahora vamos a tener que ver qué significa conexo, o sea, si es conservativo, se cumple, y esto es algo que empieza a ser importante. Ven que me dicen, mira, se cumple si la derivada de P con respecto a I me da la derivada de Q con respecto a X. Nosotros a eso lo vamos a llamar como derivadas cruzadas, porque ¿qué tomamos? La primer componente del campo vectorial la derivo con respecto a Y. La segunda componente del campo vectorial y la derivo con respecto a X. Y esos resultados son iguales, ¿no? En general uno le dice derivadas cruzadas. Si el campo es conservativo, las derivadas cruzadas son iguales. Pero fíjense que me dicen, pero es conservativo y me agrego una condición al dominio. O sea, tiene que ser conservativo en un conjunto conexo. Y después hay otra parte que me agrega algo más. Entonces, primero vamos a tratar de ver qué significa conexo. Hay ven que aparecen dos definiciones. La definición de abierto, que bueno, la vimos un poco recién, y la definición de conexo y simplemente conexo. Y ahí vamos a ver, ven que dicen, un conjunto es conexo si cada vez que tome dos puntos en ese conjunto, los uno mediante una curva regular a trozos, íntegramente contenida en él. O sea, los puede unir con una curva. No tiene que ser una recta. Por ejemplo, el dibujito que aparece acá, eso se dice que es conexo. Cada vez que encuentre dos puntos, los puedo unir. Y el simplemente conexo, uno le agrega, no tiene agujeros, en algunos lados aparece como que los tengo, cada punto se tiene que poder cerrar
cada puntito es como que se tiene que poder cerrar, ¿está bien? Como que lo tengo que poder unir, digamos, ¿no? Lo quiero unir y se me tiene que poder unir uno con el otro de cualquier manera, ¿no? Metiéndome en el conjunto. Entonces, en general nos va a pasar. Algo es conexo cuando no tiene agujeros y es simple, conexo cuando no tiene agujeros o tiene agujeros, pero los puedo unir a través de una curva, y es simplemente conexo cuando uno le dice, además de poder unir los puntos a través de una curva, no tiene agujeros. ¿Ven qué es lo que dice acá? Tiene que ser conexo y no tiene agujeros. Ahora les voy a poner un par de ejemplitos. Otra vez, nosotros vamos a mirar y vamos a decir, mira, este es y este no es. No vamos a explicar tanto por qué. Porque les estamos tirando la definición así nomás, ¿no? Y algo no va a ser conexo cuando, por ejemplo, en este conjunto, este punto está en el conjunto, este también, y sin embargo no hay ninguna curva que los una. ¿Eh? Entonces, si nosotros tenemos en el plano algo así, un círculo. Este puede ser abierto o cerrado cuando hablamos del conexo, digamos, ¿no? Ahí no le hace nada, pero tengo esto. Esto. ¿Serás conexo? Y sí, porque tomo dos puntos y siempre los puedo unir. ¿Será simplemente conexo? También, porque en realidad es conexo y no tiene agujeros. O sea que este es conexo y es simplemente conexo. Si hago así. ¿Este qué me va a pasar? Ah, mira, cada vez que tome dos puntos los puedo unir con una curva. Tendré que dar la vuelta, no puedo ir directo, pero lo puedo unir. Así que es conexo. Pero tiene un agujero. ¿Vale? Al tener un agujero, no simplemente conexo. ¿No? Si en vez de ser un circulito, lo que le falta, por ejemplo, no sé por qué tendría que haber usado otra, ¿no? Por ejemplo, tenemos así, esta región como D, y lo que me falta es este puntito. Ese punto no está. Te estoy sacando un punto nada más. Ah, mirá, va a ser conexo, pero no es simplemente conexo, porque tiene un agujerito. Por más que sea un punto el que no está, lo mismo pasa a tener un agujerito. Eso me va a traer algún problema, ¿no? Y ahora vamos a ver cuál. Entonces, yo leí solamente, porque en realidad está puesto como dos propiedades separadas, ¿no? Si uno tiene ese campo que es sé que el campo vectorial es un campo conservativo, por ejemplo, un campo de gradientes. Un campo de gradientes en un conjunto conexo, las derivadas cruzadas valen igual, y algo importante también, que valen lo mismo para todo punto de ese conjunto, digamos, ¿no? ¿Sí? En todos los puntos del conjunto me dan lo mismo. ¿Sí? No, nosotros no lo vamos a demostrar, lo vamos a usar. ¿Sí? Ahora, lo que nosotros queremos empezar a mirar a través de esto es cómo puedo hacer para darme cuenta que un campo vectorial, cualquiera, es conservativo. Entonces digo, bueno, empecemos a mirar y analizar eso que me dice ahí. Si es conservativo en un conexo, pasa eso. ¿Qué pasa si no se cumple? ¿Está? Voy a ir al otro. Bueno, acá. ¿Cómo sería decir, uy, me quedó escrito, no importa, que no se cumple? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, mira, en realidad ahí tengo que P implica Q? ¿Está? Si tengo esto, una de las expresiones que eran equivalentes, pero entonces no Q implica no P. ¿Está? Si no pasa esto que está acá, entonces no es conservativo o no es conexo. Entonces uno empieza a decir, mira, ¿me servirá analizar esto y decir, mira, esto no se cumple? ¿Qué estaría diciendo cuando no se cumple esto? Si las derivadas cruzadas no son iguales, ¿podría asegurar que no es conservativo?
¿Lo podré decir así abiertamente? Y no, tengo que tener cuidado con algo, porque fíjense que esto no se cumpla, quiere decir que no se cumple esto, está bien. Pero en realidad lo que me está diciendo es lo que les puse acá, ¿no? No es conservativo o el conjunto no es conexo. ¿Saben? Porque acá hay dos cosas. Un campo es conservativo y el D que estoy trabajando es un dominio que no tiene agujeros. ¿Saben? Y si yo parto de tener un dominio abierto, como me dice la hipótesis acá, en realidad esta que está acá, que me dice, mira, yo tengo P y Q en un conjunto abierto cualquiera, y las derivadas cruzadas no son iguales, todavía no puedo asegurar que el campo no sea conservativo, sino que en realidad me podría pasar que no sea conservativo o que no sea conexo. ¿Sí? Van a ver que después hay un ejemplo en donde aparece eso, digamos, ¿no? A pesar de que las derivadas son cruzadas, tengo un problema con el conjunto donde estoy trabajando. Y eso va a ser importante, en los gráficos es bastante fácil verlo. Y entonces me podría pasar cualquiera de las dos cosas. Sin embargo, después se empezó a buscar y se dijo, pero mira, si yo le agrego a esa mirada algo más, en vez de trabajar con conjuntos conexos, empiezo a trabajar con conjuntos que no tienen agujeros, hay una propiedad que sí se cumple. Si las derivadas cruzadas son iguales, la derivada de P con respecto a I, la derivada de Q con respecto a X, son iguales, pero en un conjunto D al que le agrego que sea simplemente conexo, esto me va a servir para decir que es conservativo. ¿Está? Entonces, estas dos cuestiones es como que me dicen cosas distintas, ¿no? Uno, si es conservativo me pasa eso. Cuidado que si las derivadas cruzadas no son iguales, me podrían estar pasando dos cosas, que no sea conservativo o que el conjunto no sea conexo. En ese caso voy a tener que analizar cómo es el dominio, ¿no? Si el dominio es algún conexo, entonces me puede estar asegurando que el campo no sea conservativo, pero tengo que mirar a qué le está pasando al dominio. ¿Sí? Pero me sirve para ver cuándo algo no es conexo o no es conservativo. Y el otro me dice, fíjate que si las derivadas son cruzadas y además el conjunto es simplemente conexo, va a ser conservativo. Este teorema es re importante porque me empieza a decir, bueno, yo ya sé entonces que ese campo vectorial con el que quiero trabajar tiene función potencial, porque conservativo quiere decir tiene función potencial. Tiene función potencial era como decir tiene primitiva. Y si tiene función potencial, puedo usar un teorema que va a ser muy parecido, o sea, una vez que lo encuentre, voy a poder usar el teorema fundamental. ¿Está bien? Y ahí no necesito ni conocer la curva sobre la que quiero trabajar, necesito conocer los extremos cuando quiera trabajar con integrales, ¿no? Fíjense que esto que me está apareciendo acá, en principio, no me dice nada acerca de... quiero ir para atrás, no me dice nada acerca de cuál es la relación con las integrales. ¿Sí? O sea, hasta acá, este teorema y esta definición que vimos después del teorema fundamental es empezar a buscar algunas características o algunas definiciones que tienen que ver con los campos vectoriales. Y es esto de cuando uno puede decir que un campo vectorial es conservativo y que aparece algo que se llama función potencial. Acá, ¿qué había hecho yo el otro día? Bueno, un ejemplito de eso. Ven que tenemos un campo vectorial. Este es un campo vectorial. Y vamos a preguntarnos si ese campo vectorial es, voy a borrar esto porque no tiene nada que ver, si ese campo vectorial es conservativo. Entonces, para preguntarme si ese campo vectorial es conservativo, voy a tener que ver las derivadas parciales cruzadas, ¿no? Claro. Si es conservativo, en realidad voy a tener entonces que ver dos cosas. Primero mirar lo de las derivadas. Si esto es P y esto es Q, hagamos la derivada de P. Entonces, primer paso, analizamos
¿sí? Ah, y lo del La derivada de dominio. P, claro, con respecto a I, es igual a la derivada de Q con respecto a X. ¿Está? Ven que acá en este caso me dicen, cuando hago la derivada de P con respecto a I, me da 1 sobre 2 raíz de X. La derivada de Q con respecto a X me da 1. Este sería el puntito 1 en ese, ¿no? Mira, son diferentes. ¿Está bien? ¿Qué me va a pasar si son distintos? Y o no es conservativo o el dominio no es conexo. Entonces tengo, esperen que voy a poner el mismo color para escribirlo mejor acá. Entonces es conservativo o, ¿dónde estoy escribiendo? Se me fue. O el dominio, su dominio, no es conexo. Y entonces acá, ¿qué voy a tener que hacer? Esto de acá, ¿no? Bueno, analicemos qué pasa con el dominio. ¿Cuál es el dominio de este campo F? ¿Y qué serían? Y lo único que necesitamos es que el I sea mayor que 0. O 0. Claro, que sea mayor o igual a 0. Así que el dominio sería esta parte. Sin contener. Lo contiene al borde, ¿no? Gracias. Sería lo que está acá dibujado, ¿no? Ese dominio es todo esto. ¿Ese dominio es conexo? Sí. O sea, este dominio o su dominio no es conexo. Esto no se cumple porque es conexo. ¿Está bien? Uno diría, pero mira, el dominio sí es conexo. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Como el dominio es conexo, este campo no es conservativo. ¿Está bien? Pero tengo que analizar qué le pasó al dominio. ¿Está bien? Lo miro. No es conservativo. Si no es conservativo, quiere decir que no puedo usar el teorema fundamental. Profe, ahí con ese dominio, ¿cómo veo si es simplemente conexo o conexo? Es conexo y es simplemente conexo. Es los dos. Porque fíjate que es conexo porque cada vez que uno o dos puntos, o sea, no tiene nada raro. Uno de los puntos no le pasa nada. Y no tiene ningún agujero. ¿Está bien? Cuando si le falta algún punto en el medio, no importa que le falte algún punto de R2, no le tiene que faltar un punto en el medio, en algún agujerito. ¿Está bien? Acá, ¿está bien? No sé si es simplemente conexo o no, pero la cuestión es que sí, como el dominio es conexo, lo que puedo asegurar es que no es conservativo. Y entonces, como no es conservativo, ¿qué me va a pasar? No puedo usar el teorema fundamental. No podemos usar, me parece que tengo un poquito más de espacio abajo. Ahí. No podemos usar el teorema fundamental del cálculo de las integrales de línea. ¿Está bien? O sea, ¿qué voy a tener que usar? La forma de cálculo. Puedo hacer la integral, pero tengo que usar la forma de cálculo. ¿Está bien? O sea que no me alcanza con ver derivadas cruzadas diferentes para decir, listo, ya está. Analizo qué le pasó al dominio. Lo tengo que escribir para que esté completo. ¿Está bien? Porque era lo que me decía la parte esa del teorema. ¿Está bien? Acá, ¿qué me pasó? Hice las derivadas cruzadas y me dieron diferentes. Entonces, casi seguro que no voy a poder hacerlo, digamos, ¿no? Pero me tengo que asegurar qué le está pasando al dominio. ¿Está bien? Si no, si el dominio en realidad no es conexo, si el dominio no es conexo, está pasando eso, pero también podría estar pasando que no sea conservativo, digamos, ¿no? Porque es un no inclusivo, ¿no? Una cosa a la otra lo da al mismo tiempo. Lo que me pasaría es que no puedo concluir. ¿Eh? Si no puedo concluir, ¿qué voy a tener que hacer? Y cuidado, en realidad voy a tener que usar forma de cálculo, porque a lo mejor es conservativo, pero no tengo manera de saberlo con lo que nosotros aprendimos hasta ahora, digamos, ¿no? Tendría que irme a buscar algunas definiciones. En los ejemplos que nosotros vamos a ver no nos va a pasar, pero sí hay que escribirlo para ir entendiendo un poquito qué pasa. ¿Por qué? Porque en el caso de que sí sean iguales, ahí otra vez vamos a necesitar ver qué pasa con los dominios. Entonces acá nosotros dijimos, voy a volver al negro, ven que en un ejercicio uno, ¿qué haría? Digo, mira, entonces acá, si son diferentes, ¿sí? Si son iguales,
Y entonces, ¿qué me puede pasar? Que derivada de P con respecto a Y sea diferente a derivada de Q con respecto a X. ¿Qué me va a poder pasar entonces? F no conservativo o dominio no conexo. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Este sería el 1, 1. Ahora voy a tener que analizar D. Si el dominio es conexo, digo entonces no es conservativo. Si D es conexo, entonces F no conservativo. Si D es no conexo, no sabemos. Acerca de F no podemos concluir nada. ¿Vale? Bueno, este era el caso en que sean diferentes, digamos, ¿no? 1, 1, 1, 2. Todo esto, las flechas también. ¿Está bien? O sea, acá estamos diciendo, mira, ¿son iguales? No. Ahora, si lo que decimos es que son iguales, acá, si era así, la respuesta es no. Vaya, no me escriben esa partecita. Y si la respuesta es sí, ¿qué me va a faltar? Falta otra vez, hay que agregarle otra vez el análisis de D. Y acá necesitamos que sea simplemente conexo. Si es simplemente conexo, ¿cuál es la conclusión? Es que entonces ese campo es conservativo. Esta parte es la que me dice, de alguna manera, la parte B del teorema, ¿no? Fíjense que acá tiene la parte B y parte A se llama. Esto, ¿dónde estoy? Acá. Esto es la parte B del teorema y esto, está tan grueso que no se ve lo que estoy escribiendo. Esto era la parte B del teorema. Y esto, acá estoy usando la parte A del teorema. ¿Está bien? O sea que uno termina usando las dos para sacar conclusiones, ¿no? Después van a ver que son re simples, ¿o no? Una vez que uno sabe esto y le enganchó un poquito esto con un ejemplo, no es complicado, pero hay que prestar atención, nada más, cuando uno lo hace. Bien. Una vez que ya sabemos eso, y van a ver que me faltan 2 de estas transparencias y terminamos todas las cuestiones que son teóricas, ¿no? Hay que empezar a ver cómo las usamos. Es preguntarme, uno dice, bueno, pero ¿cómo relacionamos eso que vimos de campos conservativos con las integrales de línea? Porque hasta ahora estábamos hablando de qué le pasa a los campos, si son conservativos o no. Entonces, si un campo era conservativo, en realidad, bueno, ¿qué me va a pasar? Y ahí aparecen, en principio, son 3 teoremas que son re importantes. En el libro están separados. Yo acá se los pusimos juntos porque es como que uno empieza a decir, ¿no? Los 3 tienen las mismas hipótesis. ¿Ven que me dicen? Tengo que tener un campo vectorial continuo en un conjunto abierto y conexo. Una curva regular a trozos, porque puede ser regular, o sea, que por ahí tenga algún punto anguloso o algo, pero que cuando la separe sean regulares, que une los puntos A y B. Y aparece un teorema que me dice, el campo es conservativo en ese conjunto D si la integral de línea de ese campo para toda curva cerrada me da 0. Para todas las curvas cerradas. Fíjense que esto empieza a estar bueno porque si llego a encontrar, tengo un campo cualquiera, hago la integral sobre una curva cerrada y me da 1, ¿qué puedo asegurar? Que el campo no es conservativo. Pero si hago la integral sobre una curva cerrada y me da 0, no me sirve para nada. ¿Está bien?
me empieza a servir para decir cuándo no es conservativo. ¿Está bien? O sea, no es conservativo y me serviría, digamos, ¿no? Y para ver que no es conservativo, y bueno, o a lo mejor lo saco de un gráfico o a lo mejor tendré que conocerlo para hacer alguna cuenta. Y después me dice, mira, si el campo es conservativo, lo que me va a pasar es que la integral, que vaya a ser la integral de línea sobre alguna curva, es independiente del camino. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente depende de los extremos de la curva. Y si solamente depende de los extremos de la curva, vamos a poder usar el teorema fundamental, que ahora vamos a ver como una reescritura de ese teorema para cualquier campo. Y después aparece otro teorema que me dice, bueno, pero la integral es independiente del camino, si solo si la integral para toda curva cerrada me da 0. ¿Está bien? Entonces aparecen como 3 teoremas. Hay 2 que relacionan campos conservativos, campos vectoriales conservativos con integrales. ¿Sí? Y hay uno que relaciona integrales nada más. Me dice una integral independiente del camino si la integral para toda curva cerrada me da 0. ¿Sí? Y son sí, solo sí esos teoremas. Esos teoremas, cuando uno hace ejercicios y empiezan a haber ejercicios, actividades, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Siempre cuando empiecen a trabajar con este tema para estudiarlo, primero revisen y hagan un resumencito de todas estas cuestiones. Van a ver que acá, como vieron, que van apareciendo un par de cuadritos. Tengo que tener eso siempre en mente para poder analizar siempre las actividades, para poder entender por dónde voy, cómo hago, para dónde empiezo, digamos, ¿no? Para no hacer solo cuentas. Cuando la integral es independiente del camino, o sea, cuando estamos en alguno de estos casos, está permitido poner integral entre A y B. ¿Está bien? Como poniendo puntos del plano, digamos, ¿no? En vez de poner integral sobre C y después tener que poner dónde empieza y dónde termina, se pueden escribir como extremos de una integral puntos del plano. ¿Está bien? O sea, esa notación solamente sirve cuando estamos hablando de que hay independencia del camino. Y el simbolito que me aparece acá se usa solamente cuando estamos pensando en la integral de una curva cerrada, digamos, ¿no? ¿Está bien? Esas cuestiones, acuérdense que son de notación, pero son importantes, digamos, ¿no? Estas 2 cositas. Porque si no es como que queda mal escrito. Bien. Una vez que tenemos eso, nos falta esto. Que lo puse porque si no nos aparece. Que es el enunciado de la propiedad, que si se fijan es el mismo, casi reparecido al teorema fundamental, nada más que ahora para un campo vectorial cualquiera, ¿ven? En donde ahí sí me aparece algo muy parecido a la regla Barrow, ¿no? ¿Qué me dice? La integral entre A y B de un campo vectorial, a veces lo puedo calcular como f chiquita en B menos f en A. ¿Quiénes son cada una de esas? Mira, f es un campo vectorial. Ese campo vectorial tiene que ser conservativo. ¿Ah? En D, digamos, ¿no? Y como para que valgan todos los teoremas, generalmente no aparece aclarado, pero necesitamos que sea conservativo y que sea diferenciable, digamos, ¿no? Que tenga derivadas parciales continuas. F, la función potencial de F. Como si fuera ese campo escalar que su gradiente me da F, ¿no? El equivalente a las primitivas. Entonces, cada vez que tenga 2 puntos en el dominio de ese campo conservativo, lo que me va a pasar es que la integral entre A y B la puedo calcular como la función potencial evaluada en los extremos. ¿Sí? Y me dicen para cualquier curva. ¿Sí? O sea, esa es la generalización del teorema fundamental. ¿Sí? Otra vez, es análoga a la regla S que habíamos visto antes, digamos, ¿no? Acá volví a escribir un poco esto que me estaba diciendo, que entonces, si ese campo es conservativo con las condiciones de diferenciabilidad y de los campos simplemente conexos, vamos a decir que la integral es independiente de la trayectoria, que aparece el cambio total y que la integral sobre una curva cerrada me va a dar 0. ¿Sí?
Ahí. ¿No? O sea que ahí eso es lo mismo que teníamos antes. ¿No? Con esto en realidad cierra lo que es teórico. Ahora lo que vamos a hacer es algunas actividades para poder ir relacionando todo, digamos, ¿no? Y una cuestión algebraica nada más es cómo hago para encontrar esa función potencial, ¿no? Y encontrarla es algebraico. ¿Están chicos todavía? Sí, sí. Ah, bueno, está bien. ¿Y van entendiendo? Es un tema complicado, no es un tema fácil, Sí. chicos, pero hay que tomarlo con... Si se fijan, no es mucha la teoría, lo que hay que hacer es ir viéndola bien, despacio, ir entendiendo, sobre todo esa relación entre cómo me fijo que son conservativos, cómo aparece relacionado con la integral y cuándo uso forma de cálculo, cuándo uso aproximación, porque miro lo que está dentro del límite, y cuándo usamos el teorema fundamental. Acá, no me quiero ir. Está una consulta. Sí. Si hacemos todo el análisis y bueno, queda que el dominio no es conexo, que no podemos deducir si el campo vectorial va a ser conservativo o no. Lo que tenés que ir a la forma de cálculo, si tenés la ley. Cálculo. O sea, lo que te termina diciendo es para qué lado apuntás. Y Claro. además hay algo importante que uno dice, mira, no les alcanzo a ver acá. El dominio S es, uno dice el dominio del campo vectorial, pero necesitamos que sea todo el dominio o lo puedo achicar. Acuérdense que siempre los dominios uno los puede achicar. O sea, ahí se llama D. Podría pasar que a lo mejor a nosotros nos estén haciendo trabajar, vuelvo acá, con un conjunto. Ay, justo puse, como odio cuando me aparecen los cuadritos ya hechos en vez de nada. Un dominio, para que vos tengas esto, y van a ver que van a aparecer algún conjunto donde lo que no esté es el 0. Y tengo un campo vectorial que verifica todo, pero en realidad tengo el problema de que este dominio no es conexo, por más que sea todo R2. Pero la curva es esta, sobre la que quiero trabajar y la que quiero pensar. Porque mi objetivo es, de alguna manera, ver qué pasa con determinada cuestión entre estos dos puntos, entre el A y el B. ¿Está? Entonces tengo un montón de caminos. Claro, si justo el camino que yo elijo en ir desde A hasta B pasa por acá, y tendría problema, porque esa curva es como que no está definida en A. Pero como tengo un montón de caminos, si nosotros lo que hacemos es restringir ese dominio, y me quedo con esta parte, y digo, mira, este es el conjunto D que estoy trabajando, este D, que lo puedo llamar D1, es simplemente conexo, porque no está conteniendo el problema que tiene. Y la curva donde nosotros queremos trabajar, o el sector donde queremos trabajar, no tiene ningún problema. ¿Saben? Y uno lo que queremos ver es tratar de ver cómo actúa en ese conjunto. Entonces, uno tiene que determinar no solo lo teórico, que me dice cuál es el dominio natural del campo con el que esté trabajando, sino que además vamos a tener que ver dónde me interesa, ¿eh?, analizar qué le está pasando a ese campo escalar y ese campo vectorial. Claro, o sea que nosotros en la práctica... En la práctica, muchas veces lo vamos a achicar. Claro, nosotros ahora les voy a mostrar uno. Claro, o sea, uno si lo podés achicar, el problema es que te quede, o sea, que te digan esa curva C, que une los puntos, por ejemplo, A y B, te dan a lo mejor una curva y te la dan, y tu problema es que el dominio no contiene a esta parte. Esto no está dentro del dominio. Y ahí tenés el problema, y uno dice, mira, ahí tengo problemas porque en realidad justo, ¿ven?, esa curva está atravesando una parte donde el campo vectorial no está definido, si lo estoy relacionando con las integrales. Entonces ahí tengo que decir, mira, y esa integral, ¿saben?, no la puedo calcular con lo que nosotros aprendimos, ¿saben?, porque tengo un punto donde no está definida. ¿Saben? Hay algunas... O sea, como que en la práctica queda en eso, ponemos... Claro, o sea que ahí... no se resuelve. Ven que ahora
si yo, esperen que ahora quería poner acá, me van a aparecer varios, me parece que lo tengo acá, uno de esos, para que vean, este justo. Ven que acá me dicen, la gráfica muestra algunas curvas de nivel de un campo escalar G, con gradiente de G. O sea que evidentemente no tengo que mirar qué le está pasando, yo ya sé que ese G, la G grande, es un campo de gradientes. ¿Sí? O sea que lo único que me falta analizar son las cuestiones que tienen que ver con el dominio para sacar conclusiones. ¿Sí? ¿Qué le pasa al dominio cuando quiero trabajar con el tema de integrales? Pero sé que es un campo de gradientes, ahí me lo dicen. Entonces me dicen, indicar, no, me dicen, los números indican los valores que toma G en cada curva de nivel, ¿no? O sea, lo que me están dando es donde dice 3, es la curva C3, que eran la G en cualquiera de esos puntos me da 3. La otra, la G en cualquiera de los puntos me da 2. Vieron que a veces, en vez de ponerme así, creo que había aparecido en el parcial o algo, me ponen C05, C3, C2. Esta es la imagen en cada uno de esos puntos. Ahí tengo el mapa de contorno, ¿sí? Del campo escalar. Esa información la tengo, ¿sí?, de ese campo escalar. Y ahora me dicen, fíjate, bueno, una de las cosas que me preguntan es, mira, las curvas de nivel se cortan en el origen. Es un verdadero y falso. Eso es, en realidad no es de este tema en particular, pero uno que, o sea, si las miro, parecería que se están cortando. Y además nosotros dijimos, mira, las curvas de nivel no se pueden cortar, porque estaría diciendo que el campo escalar G no es función, ¿no? Porque le estoy dando a un mismo punto un montón de imágenes. ¿Y qué me pasa? Ahí tengo un agujerito. O sea que no tengo ese problema porque en el 0, 0 el campo escalar no está definido. ¿Sí? Esto porque era de un examen viejo, digamos, ¿no?, que lo encontré. O sea que eso era fácil de contestar. Y ahora sí me dicen, mira, trata de evaluar estas integrales. ¿Sí? Y yo digo, mira, tengo que evaluar al campo vectorial G, que no lo tengo dibujado, pero sí que sabríamos que si yo me lo imagino, si lo que tenemos dibujado es el campo escalar, no. No, es un Word y no me aparece, bueno, tengo el rojo. ¿Cómo hago para ver cuál era el campo vectorial? Y estas son curvas de nivel, ¿no? En las curvas de nivel, los gradientes son siempre perpendiculares y apuntan para donde crece, ¿no? O sea que me aparecerían todas flechitas así, acá. En flecha, o sea, lo puedo dibujar. No lo tengo dibujado, pero si quisiera, lo puedo dibujar. De todas formas, nosotros vamos a sacar conclusiones más teóricas. Me dicen, quiero hacer la integral de este campo G, que yo sé que es el gradiente, porque me lo decían, es el gradiente de G. Y esta G la tengo dibujada acá. Y ahora yo quiero hacer una integral sobre la curva T. La curva T es esta. Esta que me pusieron acá. Fíjate que ahí, si uno mira el dominio de G, no está definida en 0. O sea que si fuera por lo que está dibujado y el dominio fuera lo gris o todos los reales, tiene un problema. No es simplemente conexo, si pienso en todo el dominio. Pero como me están diciendo, mira, calcular la integral sobre la curva T, yo lo que hago es, mira, para calcular la integral sobre T de esa G diferencial R, es lo mismo que hacer la integral sobre T del gradiente de la G diferencial R, se me están cumpliendo todas las condiciones, porque podría decir que la curva T está contenida en un conjunto A, tomo este conjunto A, hasta lo puedo tomar abierto, que cumple todas las condiciones. Ese A es simplemente conexo. Entonces, es conexo, es abierto, tiene todo, no tiene ningún problema. Puedo usar el teorema fundamental y esto que me va a dar. Y esto es la G en los extremos. En el extremo final de T menos la G en el extremo inicial de T. Entonces sería re fácil, ¿no? La flecha iba para allá. Es la G en este punto menos la G en este. Vamos a ponerle a esos puntos, esperen,
Cambiar color acá. Le voy a poner esos puntos. A este lo vamos a llamar P, pero no me cambió el color. Ah, porque tengo que venir por acá. A este lo llamo P y a este lo llamo Q. ¿Sí? Así que esta sería calcular la G en Q menos la G en P. ¿Cómo hago para mirar cuánto vale G en Q y cuánto vale G en P? Y están dentro de las curvas de nivel, así Está en que... una curva de nivel, así que el puntito de eso me da la imagen. O sea Sí. que algo, ¿eh? Ven que acá no tengo que hacer ninguna cuenta y podemos contestar, ¿no? La G en Q me da 0,5, ¿no? Menos la otra que me da 1. Así que me queda menos 0,5. Listo, ¿ven? La pude calcular. ¿Sí? La calculé, tengo la gráfica esa, entonces la gráfica me ayuda, no tengo que hacer ninguna cuenta. ¿Vale? Y en el otro me dice, mira, hacé la integral, pero sobre la curva S. Y la S es la que está en azul. Y entonces ahí, ¿qué me pasa? Tengo el problema de que la curva no está definida en 0. ¿Vale? Entonces, el 0 hace que, ¿vale? Nosotros necesitamos que la curva sobre la cual esté integrando, para todas las definiciones, sea una curva regular y definida para, o sea, que el campo escalar, el campo vectorial esté definido en todos los puntos de la curva. Y ahí hay un punto donde no está definido el campo vectorial. Así que sobre ese no se puede calcular esa integral. ¿Vale? Habría que separarla, pero en realidad me queda un punto donde no la puedo calcular. ¿Vale? Puedo llegar a calcular la integral entre S y un puntito que esté muy cerca, pero lo tengo que tener cerrado, y desde acá para allá. Pero, ¿qué le pasa ahí? En ese punto, a ese campo de gradientes, no existe, digamos, ¿no? Ahí no lo puedo calcular. ¿Vale? En teoría, o sea que ahí tendría que decir, mira, ahí no lo puedo calcular porque en realidad la S no está contenida en un conjunto abierto y conexo del dominio de G, o puedo decir, mira, la curva esa S no es regular porque en ese punto no está definida. ¿Eh? El campo vectorial no está definida. Cuando uno tiene que reemplazar acá, si quiero usar la forma de cálculo, tengo un punto donde no lo puedo calcular. O sea que tengo varias formas de justificarlo. ¿Sí? Igual, miren que nosotros estamos haciendo un examen como primer ejercicio, ¿no? ¿Sí? ¿Entendieron eso? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, así que no es, o sea, es re linda esta parte, les va a gustar analizarla y estudiarla. Acá me empiezan a aparecer algunas actividades. ¿Están muy cansados? Chicos, ¿se me fueron? Estamos acá. ¿Aguantan que sigamos para hacer los ejercicios? ¿O quieren que los hagamos, por ejemplo, el lunes a la mañana, que no hay clase, en un rato, o el martes temprano? Me dicen ustedes, no tengo problema yo. Me da lo mismo. Yo por mí ahora, más que nada porque ya tenemos la teoría fresca de haberla visto. Bueno, son 7, ¿lo hacemos ahora? Sí, sí. Bien, ¿todos de acuerdo? Dale. ¿Sí? ¿Se quieren agarrar un vaso de agua, el mate o algo? ¿Los espero y seguimos o seguimos directamente? Sí, ¿me da 5? Sí, bueno, Gracias. dale, descansamos un par de minutos, mientras si alguien tiene algo para preguntar, esperamos para no cortar la puedo cortar la grabación. Corto 5 minutos la grabación y ya empezamos. ¿Están? Son justo las 12, empezamos 2 y 5 otra vez.